Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gran placer saludarles nuevamente. Les habla Luis Miquilena. Les doy la bienvenida al episodio número 105 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Entramos en la semana número 48 desde que fue decretado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena flexible y en esta oportunidad extendida hasta el día miércoles 17 de febrero por el asueto de carnavales. Esto es de acuerdo al sistema 7x7 que maneja la administración de Nicolás Maduro. La cifra de contagios ya se ubica en el país lamentablemente en 131.096 personas infectadas y las muertes lamentablemente ya alcanzaron las 1.247 víctimas. Comenzamos visitando el portal runrun.es y aquí tenemos un reportaje que lleva por título Las medicinas milagrosas que ha promocionado Maduro para curar la COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, al menos 4 tratamientos alternativos para tratar la COVID-19 han sido propuestos desde Miraflores. Gotas milagrosas, una molécula, malojillo y la ozonoterapia han sido mencionados por el gobernante sin ningún tipo de aval científico. Cuba va a la cabeza, a la vanguardia. Siempre Cuba va a la vanguardia con el interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana. Nuestra prioridad es la vacuna. Con los rusos, con los cubanos, con los chinos. Ya se han firmado los documentos de confidencialidad y en cualquier momento vamos a anunciar el inicio de la prueba de la vacuna rusa y cubana en Venezuela, en pacientes venezolanos. Carbativir, aquí la ven, la gotica milagrosa. 10 goticas debajo de la lengua, cada 4 horas. Y el milagro se hace. Es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza el coronavirus. Maduro de igual forma dijo en octubre del año 2020 que entre diciembre y enero de este año se iniciaría un proceso de vacunación en todo el país. Sin embargo, ya estamos en la primera quincena de febrero y aún no sabemos nada de estos medicamentos. Se anuncia que para diciembre deben llegar ya diciembre, enero, la vacuna rusa y china completa. Andrea González nos comenta un poco más al respecto. Tras casi un año que lleva el país bajo los efectos de la pandemia, Nicolás Maduro ha promovido 4 supuestos tratamientos alternativos que no han sido avalados por la Organización Mundial de la Salud. En marzo del 2020, cuando apenas iniciaba todo esto de la cuarentena y la pandemia en Venezuela, Maduro compartió una receta que, según dijo, fue creada por un doctor llamado Sirio Quintero para curar el coronavirus. La misma era elaborada con saúco, malojillo, jengibre, limón, pimienta negra y miel. Más tarde, en septiembre del 2020, Maduro anunció la creación del Centro Nacional del Ozono, el cual sería dirigido por el médico Luis Fernando Ojeda y, según dijo en ese momento, funcionaría para la aplicación de la terapia de ozono para contrarrestar la COVID-19. No fue sino hasta enero de este año 2021 cuando informó la inauguración de este centro. Después, en noviembre del 2020, llegó otro supuesto tratamiento. Maduro dijo que científicos venezolanos desarrollaron una molécula llamada DR10, que supuestamente era capaz de aniquilar la COVID-19, aunque no dio mayores detalles del mismo ni volvió a hablar del tema. Ahora, el pasado 24 de enero, Maduro presentó un fármaco llamado Carbativir, el cual calificó como unas supuestas gotas milagrosas que, según dijo, neutralizan el coronavirus al 100% usándolas cada 4 horas. Muchísimas gracias, Andrea. Fíjate, ¿cuál es la opinión del gremio médico en torno a estas propuestas de Maduro? Bueno, Luis, te cuento. Algunas organizaciones sanitarias, así como expertos en salud, difieren de la opinión de Miraflores con respecto a estos supuestos fármacos que han sido promovidos por Maduro y por el gobierno venezolano para combatir el coronavirus. Está el caso de la OMS, que ha considerado que aunque existen remedios caseros que pueden aliviar los síntomas del coronavirus, no hay pruebas de que puedan curar o prevenir la enfermedad, por lo cual no se recomienda su uso. Además, en una oportunidad, el médico infectólogo Julio Castro desestimó el uso del ozono como terapia para el coronavirus. El doctor señaló en ese momento que no existía una indicación científica de su uso y mucho menos para este tipo de infecciones. También está el caso de la OPS,
que recomendó a las autoridades de Venezuela a seguir las metodologías estrictas a fin de evitar sesgos y pidió al gobierno venezolano publicar los hallazgos de estudios clínicos del Carbativir y otros fármacos de estos que han sido promovidos y que realmente no tienen ningún basamento científico según las organizaciones sanitarias más grandes del mundo. Por otro lado, quisiera saber si es posible que se esgriman estos tratamientos sin autorización médica en vista de que no se tiene certeza de cuándo se puede aplicar la vacuna. Bueno, creo que por ahora eso no es algo viable, pues como te dije, varias organizaciones sanitarias han pedido al gobierno evaluar estos tratamientos y evitar su uso porque no tienen un basamento científico que demuestre que funcionan como tratamiento para el COVID-19. Lo que se sabe hasta ahora es que se ha hablado de traer la vacuna rusa Sputnik V, así como varias vacunas chinas y una vacuna cubana que Maduro llamó la Soberana 2. Además, recordemos que hace unos días, el 31 de enero, la OPS informó que COVAX enviará a mediados de febrero y hasta finales de junio 35.3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford a Latinoamérica y el Caribe, donde claramente se incluye a Venezuela. Sin embargo, a pesar de todo esto que te estoy diciendo, hasta ahora es difícil saber cuándo y cuáles serán los tratamientos que se aplicarán en Venezuela para frenar este virus, lo cual mantiene a la expectativa a toda la población nacional. Si deseas conocer mayor información acerca de esta investigación, ingresa a través de www.runrun.es. Muchísimas gracias, Andrea. Pasamos ahora tal cual con el reportaje Descentralización del Poder Municipal, alternativa ante la ingobernabilidad en Caracas. Una propuesta de la ex jefa del gobierno metropolitano, Jacqueline Farías, de agregar los municipios Chacao, El Hatillo y Baruta al Distrito Capital, encendió las alarmas de aquellos que defienden la descentralización. Como gobierno del Distrito Capital, pues una ley que desde el principio el comandante Chávez pensó que pudiera ser de esa manera, que es el gobierno del Distrito Capital como tal, debería ser lo que es el área metropolitana. El área metropolitana, y así comenzó en el debate esa ley del Distrito Capital. Luego quedó reducido solo a Libertador, pero que debe componer pues todo lo que es el tema del área metropolitana. Se desconoce si esas fueron las razones, pero posterior al pronunciamiento de Farías, ella fue reemplazada en el cargo por Nahum Fernández. En las propias filas del chavismo, la idea de Farías no tuvo asidero. El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, salió al paso diciendo que a este estado no lo divide nadie. María de los Ángeles Graterol con el reportaje. Desde hace muchos años ha habido una discusión sobre cuál debería ser la división territorial del área metropolitana de Caracas. Una discusión que revivió Jacqueline Farías el 4 de enero de este año, cuando dijo en una entrevista con BTV que el gobierno del Distrito Capital debía abarcar también los municipios metropolitanos mirandinos, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo. Esta propuesta encendió las alarmas de los alcaldes, todo por una sencilla razón. Era inconstitucional y cercenaría la autoridad de esos alcaldes. La Constitución de 1999, aún vigente, establece que a fin de alcanzar un desarrollo armónico e integral de la ciudad, estas 4 jurisdicciones, junto al municipio Libertador de Caracas, serían integradas en un sistema de gobierno municipal a 2 niveles, regulados a través de una ley especial. Desde entonces, desde que se trajo ese planteamiento al ruedo nuevamente, los alcaldes empezaron a hacer giras por todo el estado Miranda en rechazo a ese anuncio. Pero todas esas acciones se basaron solo en suposiciones, pues Farías nunca comentó cuál sería el alcance de su proyecto que supuestamente llevaría ante la Asamblea Nacional, ahora de mayoría chavista. De hecho, aún a inicios de enero, Nahum Fernández, quien fue designado como jefe de gobierno de Distrito Capital el 28 de enero, en sustitución de Farías, nada ha dicho al respecto. Se quedó como una propuesta en el aire y con muchos vacíos. Un placer saludarte, María de los Ángeles. Quisiera saber qué dijeron los alcaldes de Chacao, Baruta y El Hatillo con respecto a esta propuesta. Fíjate, Luis, lo que dijo Elías Ayet, alcalde de El Hatillo, fue que con esa propuesta se le quitaría el derecho a los mirandinos de elegir a sus representantes, porque en Distrito Capital las autoridades, abro comillas, se escogen a dedo desde Miraflores. Y lo que se planteaba era que esos municipios precisamente pasaran a ser parte de Distrito Capital. Gustavo Duque, por ejemplo, dijo también que nunca tuvieron un acercamiento con las autoridades de la administración de Nicolás Maduro, pero que su propuesta era revivir la Alcaldía Metropolitana de Caracas,
eliminada de forma inconstitucional, ojo, por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Así que cree que se podría aclarar las competencias que tiene cada alcaldía y cada autoridad que compone el poder municipal. Ajá, y si esto es una estrategia para quitarle competencia a los alcaldes opositores, ¿por qué no tuvo cabida en algunos sectores del chavismo? Bueno, el alcalde de Baruta, Darwin González, dijo que si se llevase a cabo esta propuesta, Miranda perdería el 50% de su presupuesto y los otros municipios quedarían huérfanos y mermados en recursos. Creo que esa es la razón por la que no caló en el oficialismo ese proyecto de Jacqueline Faría, porque Héctor Rodríguez, el gobernador de Miranda, que por cierto es chavista para muchas señas, también terminaría salpicado. De allí que haya salido en Twitter diciendo que, abro comillas nuevamente, a Miranda nadie la divide. Pero bueno, creo que invito a la audiencia a que si quiere saber un poco más sobre el tema, visite nuestra página www.talcualdigital.com y allí busquen el título del trabajo que se llama Descentralización del Poder Municipal, una alternativa ante la ingobernabilidad en Caracas. Gracias, María de los Ángeles. Finalizamos esta semana nuestro episodio con un reportaje del Pitazo que se titula ¿Cómo hablar de pedofilia con los niños? Recomendaciones de psicólogos infantiles. Hablar de sexo con los niños siempre ha sido un reto para los padres y si es de algún tipo de abuso, la tarea es exponencial. Psicólogos explicaron al Pitazo que desde los 3 años a los niños se les puede hablar del cuidado de sus partes íntimas. De acuerdo a estadísticas, el pedófilo siempre suele ser alguien cercano al entorno familiar. Vamos a escuchar a Abel Saraiva, coordinador adjunto del programa Creciendo sin Violencia de la Organización de Derechos Humanos SECODAP, para que nos contextualice un poco más al respecto. Frente a situaciones de abuso sexual es importante desde el lugar de los padres poder tener la actitud adecuada. Es decir, la actitud adecuada implica que cuando un niño nos reporta una situación de abuso, lo primero que debemos hacer es escucharlo y creerle. Más allá de si luego se hacen estudios, experticias que den cuenta de hasta qué punto, cómo pasó, qué pasó o si realmente pasó, uno de los elementos que más resienten las víctimas de abuso sexual es cuando cuentan a su familia y la familia no le cree. Y muchas veces cuesta creer porque las personas que abusan sexualmente no suelen ser, como podemos imaginarnos, terceros, extraños o personas alejadas, sino que por lo general son personas que están próximas al entorno. Entonces cuesta mucho creer que alguien que esté cerca de nosotros pueda actuar de esta manera. Por otro lado, creo que es muy importante tener presente que hay que perder el miedo a la denuncia. Cuando una persona agrede o abusa sexualmente de otra, se tiene mucho miedo de denunciar, de las implicaciones, pero además de decir que la denuncia puede tener un valor terapéutico, hay que reconocer que es fundamental no solo hacer justicia para el caso de nosotros, sino tratar de impedir que esta situación se repita para otros, porque es inusual que un agresor sexual lo haga una sola vez con una única persona. En ese sentido, también es importante buscar apoyo especializado para poder recibir atención psicológica en el proceso de la recuperación posterior a un evento como este. En el caso de SECODAP, nosotros no ofrecemos atención individual en este tipo de temas, pero hay organizaciones especializadas como Médicos Sin Fronteras, Fundana, ABESA, entre otras, que sí brindan servicios de atención para este tipo de problemáticas que afectan cada día a más niños y adolescentes. Es importante estar atentos de señales de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, retrocesos en los cambios del comportamiento, como poder hacerse pipí en la cama, volver a chupar el dedo, hay enrojecimiento en zonas genitales, hay conductas sexuales que no corresponden a la edad, y esto debe alertarnos. De nuevo, recordar la importancia de creer, denunciar y atender. Ahora vamos a escuchar a Sami Paola Martínez, quien nos va a comentar cómo hablar de pedofilia con los niños, las recomendaciones de psicólogos infantiles. Adelante, Sami. Abrir la puerta a temas que causan curiosidad en los niños o preguntas incómodas puede significar un gran reto para los padres, pero evadir conversaciones sobre educación sexual y los riesgos que implican trastornos como la pedofilia pueden exponerlos a ser víctimas de abusos. Según 2 psicólogas infantiles consultadas por el Pitazo, la comunicación y la confianza son clave para que los niños comuniquen en el hogar lo que sienten sin ningún tipo de miedo y sepan cómo actuar en un momento de peligro.
Enseñar a respetar el cuerpo desde muy pequeñitos, a que nadie puede observarlos ni tocarlo, son las primeras recomendaciones de las expertas Paola Díaz y Scaly Castellanos. Pero también los padres deben respetar cuando un niño se niega a dar un abrazo o un beso a un familiar o amigo. Si se le insiste, se le estaría indicando que debe dejarse tocar aun y cuando se sienta incómodo. Otro de los consejos es hablar sobre las caricias positivas y las caricias negativas. Las primeras son de mamá y papá y expresan amor, pero si alguien quiere tocarlos en contra de su voluntad, se estaría hablando de una caricia negativa, por lo que rápidamente deben comunicarlos a los padres o al cuidador. El establecimiento de límites es tan importante como la comunicación y la confianza. Los niños pueden negarse a la invasión del espacio personal y si les cuesta decir que no, también pueden comunicarlo a mamá, a papá o a un cuidador. Díaz y Castellanos también recomiendan estar muy atentos a las redes sociales y a las aplicaciones que utilizan los menores de edad. Hablarles sobre los riesgos que implica ingresar a una red y hablar con desconocidos debe ser uno de los temas a tratar en conversaciones familiares. Las inquietudes sobre el cuerpo y la sexualidad también deben ser recibidas con naturalidad, pues si hay un gesto de desaprobación a partir de lo que los niños comentan, ellos van a sentir que están haciendo algo mal y por vergüenza o para no incomodar a sus padres van a ocultar información. Brindarles un espacio de confianza con un lenguaje claro y acorde a su edad es una de las conclusiones de las psicólogas infantiles. Sami, encantado de saludarte. Quisiera saber cómo suele reconocerse cuando un niño o una niña está siendo o fue abusado. Hola Luis, feliz día para ti y para todos los que nos escuchan. Pues bien, hay varios elementos que pueden indicar que un niño está siendo abusado. Por ejemplo, tienen temores irracionales, no controlan sus esfínteres en las noches, tienen comportamientos sexuales excesivos, se retraen socialmente y pues presentan malestares en sus zonas íntimas. Por otro lado, ¿qué deben hacer los padres al percatarse del abuso? Bien, lo primero que debe hacerse es brindar un espacio de confianza para que el niño pueda expresar a sus padres que está en peligro y que ha sido abusado. A partir de allí, denunciar ante el Ministerio Público o ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. De igual forma, el Centro Comunitario de Aprendizaje, también conocido como CECODAP, cuenta con un servicio de atención psicológica gratuito a través del número 0424-284-2359. Para conocer más de este trabajo especial, los invitamos a que ingresen a nuestro portal web www.elpitazo.net. Narró para ustedes Sami Paola Martínez. Bueno, señoras y señores, y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido te pareció relevante, te pido por favor lo compartas para que nos ayudes a informar sobre estos y otros temas que en el futuro estaremos difundiendo por esta misma vía. Nos despedimos como todas las semanas haciendo un llamado a que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. Lávense las manos constantemente con agua y con jabón, usen gel antibacterial, alcohol también. Si van a salir, por favor, practiquen el distanciamiento social y usen la mascarilla. Salgan solo si es estrictamente necesario y de lo contrario, quédense en casa. En la producción de este espacio estuvieron Gianneli Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les habló Luis Miquilena. Me despido hasta una próxima oportunidad, hasta nuestra próxima entrega de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.